Así era México en 1985, el año marcado por el sismo. A mediados de 1985, el país atravesaba el peso de una crisis económica que venía arrastrándose desde el inicio de la década. En los mercados, las personas hacían cuentas con billetes que mes con mes rendían menos. La inflación se comía los salarios y los precios en las pequeñas tiendas de colonia parecían modificarse con la misma velocidad con la que el peso perdía valor. Los tiempos de la bonanza petrolera quedaban ya muy atrás. En ese momento, la palabra más repetida en los noticieros era ajuste. El gobierno hablaba de austeridad, disciplina financiera y de renegociar la deuda externa, que superaba los 90.000 millones de dólares. Sin embargo, en los hogares la realidad se reflejaba en cinturones apretados y familias que buscaban la manera de salir adelante con lo indispensable. En 1985, la moneda nacional manejaba denominaciones muy altas. Circulaban billetes de 1.000, 5.000, 20.000, 50.000 y 100.000 pesos. El dólar se cotizaba en promedio entre 295 y 400 pesos antiguos. El presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, pondría en marcha un programa de reordenamiento económico cuyo objetivo principal era frenar la inflación y fortalecer el empleo en el sector industrial para estabilizar la economía con miras a un desarrollo más eficiente. México debía más de 90.000 millones de dólares, lo que restringía la inversión pública y social. Aún así, se sostenía que el país estaba superando la emergencia económica y que se aproximaba a un periodo de estabilidad. No obstante, la inflación seguía siendo elevada, rondando el 60% anual, golpeando con fuerza el poder adquisitivo de la población. México vivía bajo un sistema político autoritario dominado por el PRI, con un presidencialismo sólido y una oposición débil. A pesar de ello, el 7 de julio se celebraron elecciones federales intermedias para elegir nuevos representantes del poder legislativo, así como renovar gubernaturas y alcaldías en distintas regiones del país, resultando ganador el Partido Revolucionario Institucional en la mayoría de los comicios. ¿Qué partidos políticos existían en 1985? Además del PRI, había 8 partidos de oposición y aliados, entre ellos el Partido Acción Nacional, el Partido Socialista Unificado de México, el Partido Socialista de los Trabajadores, el Partido Demócrata Mexicano, el Partido Popular Socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. En el Congreso de la Unión, integrado por 400 diputados, el PRI obtuvo cerca del 60% de los resultados, lo que le permitió contar con 289 diputados en la 33ª legislatura. Pese a ello, en estas elecciones se hizo evidente una importante presencia de corrientes socialistas que comenzarían a incomodar al partido gobernante. En 1985, México lograría presencia en el espacio con el lanzamiento de su primer satélite artificial, conocido como Morelos y, gracias a este logro, el país alcanzaría una cobertura casi total en el territorio nacional, comunicando a la República mediante telefonía y televisión. Fue el primer satélite mexicano de telecomunicaciones y representó un paso decisivo en la modernización de las comunicaciones del país. 1985, la Ciudad de México fungía como sede de los poderes federales y ya era considerada una de las metrópolis más grandes e importantes del mundo. Ese año, la capital contaba con poco más de 10 millones de habitantes. Administrativamente era conocida como el Departamento del Distrito Federal, encabezado por Ramón Aguirre Velázquez, quien ocupaba el cargo de regente designado por el presidente. La ciudad crecía de manera acelerada y enfrentaba serios problemas de tráfico y contaminación, producto del crecimiento urbano y del aumento del parque vehicular, estimado en alrededor de 2 millones de automóviles que circulaban por avenidas principales como Periférico, Insurgentes, Circuito Interior, Paseo de la Reforma, Viaducto y los ejes viales. A pesar de que su subsuelo no era el más adecuado, comenzaban a levantarse grandes edificios. En 1984 se inauguró la torre ejecutiva de Pemex, con más de 200 metros de altura, convirtiéndose en el rascacielos más alto de México, junto a la Torre Latinoamericana y el Hotel de México. Otros inmuebles que destacaban en el paisaje urbano eran la Torre de Mexicana, el edificio El Moro y la Torre Prisma.
La zona de Polanco se distinguía por sus departamentos de lujo y grandes centros comerciales, reflejo de una ciudad que continuaba expandiéndose con el paso del tiempo. En 1985, el transporte público capitalino estaba encabezado por la red del metro, que para ese año incluía la línea 1 de Pantitlán a Observatorio, la línea 2 de Cuatro Caminos a Tasqueña, la línea 3 de Indios Verdes a Universidad, la línea 4 de Martín Carrera a Santa Anita, la línea 5 de Pantitlán a Politécnico, la línea 6 de El Rosario a Instituto del Petróleo y la línea 7 de Tacuba a Auditorio, alcanzando una extensión total de 109.5 kilómetros. En agosto se inauguró el tramo de Auditorio a Tacubaya de la línea 7 y se esperaba concluirla hasta Barranca del Muerto antes de finalizar el año. Ese mismo año inició la construcción de la línea 9, proyectada de Pantitlán a Tacubaya y Observatorio. También se trabajaba en la ampliación de la línea 6 hacia Martín Carrera y de la línea 7 hacia Barranca del Muerto. 1985 fue el año en que Covitur presentó el programa maestro del metro, segunda revisión, que proyectaba una red de 15 líneas operativas hacia el año 2010. Paralelamente avanzaban las obras del tren ligero de Tasqueña a Huipulco, que sustituiría a la antigua ruta del tranvía. El ferrocarril de pasajeros aún salía de la estación Buenavista con buena demanda, aunque los autobuses foráneos que arribaban a las 4 terminales de la ciudad comenzaban a ganar terreno. Aún así, el tren seguía siendo preferido por su rapidez, bajo costo y seguridad. El transporte terrestre estaba dominado por la paraestatal Ruta 100, que movilizaba a más de 6 millones de pasajeros diarios, además del sistema troncal hacia el Estado de México, taxis, colectivos y una red de trolebuses que crecía año con año desde 1982. La vida nocturna en 1985 se disfrutaba en discotecas como Magic Circus en Lomas de Sotelo, News en Toreo y Pedregal, y el Bandaza. En septiembre de ese año abriría sus puertas el legendario Rocotitlán, punto de encuentro para los jóvenes aficionados al rock nacional, ideal para escuchar a Botellita de Jerez, El Tri y otras bandas. Para quienes preferían ambientes más elegantes con cena y espectáculo en vivo, destacaba el patio, en Atenas número 8 de la Colonia Juárez, así como el centro nocturno Belvedere del Hotel Continental, donde se presentaba Olga Breskin con su violín. Otro sitio emblemático era el Capri del Hotel Regis, en Avenida Juárez, que había recibido a figuras como Agustín Lara, Pedro Vargas, José Alfredo Jiménez, Andy Russell y Edith Piaf. También eran populares el Marrakech en la zona rosa y los salones de baile como el Riviera. La Ciudad de México contaba con tiendas y supermercados de abasto popular como Conasupo y las tiendas del Departamento del Distrito Federal, donde se adquirían productos básicos a bajo costo. Cadenas de autoservicio como Comercial Mexicana, Gigante y Aurrerá dominaban el mercado, junto con mayoristas como El Sardinero y Tiendas Blanco. En restaurantes familiares destacaban Vips, El Portón, California y Tox, además de opciones como Helen's de Plaza Universidad y la cadena Denny's. Las plazas comerciales albergaban tiendas departamentales como Sears, Liverpool y el Palacio de Hierro. A mediados de los 80 también existían mueblerías K2, Hermanos Vázquez, París-Londres, Zapaterías Canadá, El Taconazo Popis y Tiendas Milano. Tras la nacionalización bancaria de 1982, los mexicanos podían acudir a instituciones como Banamex, Bancomer, Serfín, Somex, Banco del Atlántico, Banco Internacional, Comermex y Multibanco Mercantil de México. En deportes, México se preparaba para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 1986, tras sustituir a Colombia como sede. En la capital, los equipos de primera división eran América, Atlante, Necaxa, Cruz Azul y Pumas de la UNAM, jugando en escenarios como el Estadio Azteca, el Estadio Azul y el Olímpico Universitario. Ese año concluyó el torneo 84-85 con el América como campeón tras vencer a Pumas en un encuentro polémico. También se celebró el torneo Pro de 85, de carácter amistoso y preparatorio rumbo al Mundial. El béisbol mantenía gran arraigo, con equipos como Diablos Rojos, Tigres y Zaraperos, y con el Parque del Seguro Social como sede capitalina. En boxeo, Julio César Chávez ya era campeón mundial y comenzaba a consolidarse como ídolo nacional, acompañado por figuras como Lupe Pintor y Gilberto Román. La lucha libre seguía llenando recintos como la Arena México, la Arena Coliseo y el Toreo de Cuatro Caminos. En 1985, el servicio telefónico era limitado y costoso.
Telmex era la única compañía y las listas de espera para obtener una línea eran largas, aunque las casetas telefónicas abundaban en las calles. El correo postal, los telégrafos y los periódicos seguían siendo fundamentales. Diarios como El Universal, Excelsior, El Sol de México, Novedades, El Heraldo y Ovaciones eran ampliamente leídos, junto con la prensa de nota roja. La televisión estaba dominada por Televisa, con los canales 2, 4, 5 y 8, mientras que los canales 13 y 22 ofrecían programación variada. En 1985 inició transmisiones el canal 7 y el canal 8 se trasladó al 9, conservando su enfoque cultural. El canal 11 del IPN también mantenía una oferta educativa y cultural. Las telenovelas, caricaturas, programas familiares y noticieros marcaban la vida cotidiana de millones de mexicanos. La radio seguía siendo un medio clave, con el crecimiento de la FM y estaciones como Stereo Rey, Rock 101, Radio Rad y XCW. En las tienditas se encontraban productos icónicos como Gansito, Chocorroles, papas Sabritas, dulces Ricolino, chocolates Carlos V y helados Holanda. Las fiestas infantiles eran sencillas pero memorables, y los refrescos como Fanta, Mirinda, Sidral Agá y Team eran parte del día a día. Los parques de diversiones, plazas comerciales y espacios recreativos ofrecían opciones para toda la familia. 1985 también fue un año clave para la tecnología, los videojuegos, la música, el cine y la moda. Fue un año de rutinas, de estabilidad aparente y de vida cotidiana intensa. Nadie imaginaba que todo cambiaría en apenas 2 minutos. Gracias y no olvides suscribirte.